El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 16 de abril del año 2026. La frase del día. La cualidad heroica del ser humano reside en no pertenecer a la multitud. José Saramago. Don Steven, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le va, don César? Una frase como de exclusividad, ¿no? Hay que ser auténtico, ¿puede ser? O sea, para ser un héroe hay que ser auténtico y no ser del montón. Así la traduzco yo, no sé si estoy errado. Bueno, es de José Saramago. Se puede prestar para interpretaciones. Sí, usted lo puede interpretar de muchas maneras. Yo le interpreto así, que usted para ser un héroe tiene que ser distinto. Y si nos vamos al plano futbolero, pues ayer, por ejemplo, Luchito fue un héroe y fue un distinto porque apareció cuando tenía que aparecer, que era el momento más difícil del partido. Y es un distinto, y hoy en nuestro... ¿Cómo se llama eso? En nuestro post, donde... Nuestro tema del día. Entregamos la dirección del Pulso en diferentes redes sociales, es por supuesto nuestro tema del día. Y tenemos 3 preguntas para compartir con ustedes. Luis Díaz, el mejor jugador de la historia. Luis Díaz, el más importante futbolista de la historia. Colombiana. ¿No? Sí. Luis Díaz, Balón de Oro. Luis Díaz figura ante el Real Madrid. Pues todas son, digamos que son temas y discusiones muy válidas. Porque, a ver, en el caso de mejor futbolista colombiano de la historia, César, nosotros tenemos varios. James, sin duda, como goleador de un mundial. Pero yo decía esta mañana, en el Morning Goal, que, por ejemplo, los alemanes, claro, Alemania tiene no nos podemos comparar, pero Alemania, por ejemplo, tiene al goleador de los mundiales, que es Miroslav Klose, pero Klose, por ejemplo, no es el mejor jugador alemán de la historia. No. Está lejos de serlo, ¿cierto? No. Y también hay una discusión ahí bastante complicada, porque está desde Beckenbauer, pasando por Gerd Müller. Y yo creo que Beckenbauer puede ser el mejor jugador. Hasta los de hoy, gana Beckenbauer. Ahora, de los jugadores que ganaron la Copa América, creo que no hay ninguno que le pueda competir hoy a Lucho Díaz ni al propio James. Falcao, extraordinario delantero, quizás el mejor delantero del mundo en su época, pero César, por lo que ganó, si le vamos a agregar los títulos, las Europa Leagues son menos si llegase a ganar, por ejemplo, la Champions de Lucho Díaz. Sí, pero mire, a ver... Y el otro es Iván Ramiro Córdoba, pero Iván Ramiro no era titular en aquel equipo intercampeón y aunque era uno de los capitanes, no era pues tan importante en ese esquema de Mourinho en ese momento. Pero James, por ejemplo, ganó la Champions. Siendo suplente. Pero no jugó en la final. Suplente. ¿Eso cuenta como si hubiera jugado él lo mismo? No, sí, solo por no integrarlo? la ganó. No, la ganó, hay que decirlo. Lo que pasa es que sí tiene más mérito quien la juega y es figura. Sí, ahora alguien me decía, es que Congo estaba inscrito en el equipo que en su momento ganó la Champions. No, pero tampoco. Lo que pasa es que Congo no jugó nunca. No. En cambio, James fue figura en su momento. Pero mire, le doy un dato que a usted le va a gustar. A ver. Goles oficiales con la Selección Colombia. Lucho debe estar ya cerca también de James y de Falcao, ¿no? Lucho tiene 16 goles, Falcao tiene 16 goles y James tiene 22 goles. ¿Los va a alcanzar? Los va a alcanzar. Uf. Ahora, el tema de si Lucho es el mejor, usted lo ha dicho, y además depende de la época. El colombiano con más goles en la historia de la Champions. O sea, son muchas cosas, muchos argumentos que ya son o están a favor de Lucho Díaz. Claro, pero vamos al tema del mejor. El tema del mejor no pasa ni por haber sido el más importante, ni por haber sido el más ganador, ni el de mejores números estadísticos. Pero si es por tema subjetivo, porque el mejor es subjetivo, usted le puede parecer mejor X y a mí Y. Pero si es por mejor y por tema subjetivo, yo creo que Lucho también tiene, aunque pues aquí me estoy atreviendo a tomar la vocería de mucha gente, la fantasía, ¿cierto? La magia de un jugador que no suele aparecer mucho en el fútbol colombiano. ¿Cuántos Luchos tenemos nosotros en el fútbol mundial? Salvo Francia, que saca muy buenos Inglaterra extremos, o España, que saca excelentes jugadores, no hay otro país, ni siquiera Alemania. Alemania tampoco ha sido un país ni siquiera de Alemania. Extremos. Esos son jugadores que salen muy de vez en cuando. Sí. Y ese tema que es subjetivo, pues dependerá de la época.
En una época Willington Ortiz, en otra época Pibe Valderrama, Freddy Rincón. Pero la idea es que nos duele la cabeza y decir cuál es el mejor de la historia. Pero el que más me gusta de la historia. Para mí, si la gana esta Champions, será, 1, el mejor de la historia para mí, y 2, el más importante. Que ahí sí entran los argumentos sólidos no las opiniones. Ese es otro tema. Y ahí le hago una pregunta a usted y a todos los teleoyentes que nos siguen. Y le tengo otro dato. Luis Díaz comparado con 2 extremos extraordinarios también del Bayern. Ribery, por ejemplo, ¿cierto? Temporada 2011-2012. 35 goles entre goles y asistencias. 35. Robben, 37 entre goles y asistencias. Temporada 2012-2013. Sus mejores temporadas. Luis Díaz, esta que aún no termina, 25-26 la temporada, 38 goles y asistencias. Pero, por ejemplo, Ribery sostiene que a él le quitaron un Balón de Oro, porque tuvo un año absolutamente espectacular. La Champions, sí, ganó la Champions. El Bayern Múnich ganó la Champions, ganó con su país. No, con Holanda no ganó nada. Robben, ¿estamos hablando de Robben o de Ribery? No, de Ribery. Pero Ribery, ¿qué ganó en esa época con Francia? No nada. Lo tengo tan claro. No ganó fue nada. con el Manchester en esa época ganó no ganó todo. nada. Pero acuérdese que en esa pelea y en esa discusión, muchos pensaban que Ribery era el Balón de Oro. Sí, como algunos pensaron que era Xavi Hernández en su momento y no se lo dieron a Messi. Como algunos pensaron que alguno de los balones de oro de Messi tenía que ser para Cristiano. Ha sido así, César. Pero, a ver, hoy en día, está parejo. Yo vi un sondeo que usted puso del Balón de Oro anoche, donde Luis Díaz aparece en el puesto 15. Yo creo que está muy abajo. Lo que pasa es que ese no es un sondeo. Esa es la estadística que tiene el equipo hoy para escoger el ganador del Balón de Oro. Pero, por ejemplo, Goal lo tiene César un poquito más arriba, en el 5º puesto. No, y por ahí vi una publicación del 5º puesto, pero es que el Balón de Oro lo entrega el equipo. Sí, no, pues, y esta es la clasificación del equipo. Pero acuérdese que son varios ítems del equipo para terminar dando ese Balón de Oro. Mire, el Balón de Oro según Goal, los 10 primeros, Declan Rice, hay unos donde aparece Declan Rice de cuarto, de verdad, que falta de seriedad. Vitinha 9, Julián Álvarez octavo. Pero ¿por qué? ¿Usted no le gusta Declan Rice? No, es un jugadorazo, pero... No, pero Declan Rice está en la pelea. Ha bajado está en la pelea, está en la pelea. Ha bajado como ha bajado el Arsenal, que ayer patinó para poder clasificar. Pero ha bajado en 3 partidos. Ayer patinó, pero... Pero César, los partidos más importantes de la temporada. Me puse a ver el partido de ayer, qué partido aburrido ese de Arsenal. Por eso ese equipo está bajando. Mire, Ousmane Dembélé, yo creo que Dembélé, si no gana la Champions y no hace un buen mundial, no repite. No, pero es que usted está hablando, si no gana la Champions, es que no gana el PSG, que es un super equipo. Y si no gana Francia, que es candidato número 1. Que es candidato, usted me lo está poniendo ya en la derrota total. Pero mire, Erling Haaland es 6º y 5º es Luis Díaz. Por delante están Lamine Yamal, que si no gana el mundial, chao. Kylian Mbappé, Olise y Harry Kane, el primero. Sí. Yo creo que lo va a ganar Harry Kane. Yo no lo veo entre los 5, pero tampoco lo veo después del 10. Es que el 10 sí me parece entre muy los lejos. 5, ya de 14 me parece que es hasta irrespetuoso de los señores del equipo. Pero bueno, ellos son los... Le cuento, la opinión del equipo creo que vale el 50%. No es que no falte, no se pongan a nadie. De técnico, capitanes y periodistas. Sí, pero a mí me sorprendió que Rice, por ejemplo, dentro de ese ranking del equipo, está Rice, está... No, pero Declan Rice primero no lo veo. Mire, Declan Rice 6º. Vitinha es muy buen jugador, pero yo no lo pondría por encima de Luis Díaz tampoco. Bruno Fernández, pero por favor, Bruno Fernández. ¿Quién está votando por Bruno Fernández? Rafinha y Pedri, no. Ni Rafinha ni Pedri están por encima. El problema con Pedri es que eliminaron al Barcelona de la Champions. Y esta sí es la tapa. Pero Pedri es jugador de primerísimo nivel. De este ranking que publicó César y que pertenece al equipo. Gabriel Magaláes, por encima de Luis Díaz. No. Por eso no. Después del 10 no está jamás. Están hablando mucho bobada. Vamos a seguir hablando de Luis Díaz porque hay preguntas interesantes y hay correos interesantes. Pero lo vamos a hacer con Home Center. Participa por cientos de premios con Home Center Yo Pongo la Casa en Caracol Radio. Una buena jugada. Pues la buena jugada es la de Luis Díaz, que entre otras cosas, Steven, mirando las plataformas, ayer fue el 5º mejor calificado del Bayern Múnich. ¿O del partido? No, del Bayern Múnich. Del Bayern.
del Bayern Múnich. A ver, ¿quién fue mejor que él? Yo creo que A mí me Harry parece- Kane fue el mejor para mí. No, para mí fue Olis. No, Olis. No, Olis, para mí, Olis. no, porque es que Olis sí hace un golazo, pero Harry Kane hace gol y asistencia, César. Eso no es menor. No, no es menor. Pero de pronto Liz Kane por encima de Díaz, pero no otro. Ahora, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa que Yo no la creo tienen en que cuenta las Pavlovich plataformas. hizo un señor partido de fútbol. Por ejemplo, para las plataformas, Pavlovich lo hizo muy bien. Pero aquí hay un detalle. Luis Díaz no jugaba el mejor partido hasta su gol. Un partido normal. No, un partido yo diría que abajo de lo normal. Porque entregaba mal. Porque es que en el partido de ida no cometió errores. Lo que hizo fue que no encaró y no fue trascendental con la pelota pasando. Pero es que ayer cometió errores. Ayer entregó 5 o 6 pelotas mal y 2 fueron de alto riesgo. pero Una de tantas, oportunidad de gol. Es que está en la estadística. A ver, yo lo que vi fue que Alexander Arnold no le permitió a Luis Díaz ganar Nunca lo duelos superó. individuales. Fue muy complicado en para ninguno Lucho. de los dos partidos. Sí. Pero le hacían doblajes. Ahora, aquí es donde yo voy. Cuando un jugador hace un gran partido desde lo futbolístico, pero se come 3 opciones de gol, uno dice, hermano, pudiste haber hecho esta magia, pero si no hiciste gol, te rajaste. Pero, por ejemplo, eso no lo tiene en cuenta la estadística de las plataformas. Ah, no, por supuesto que no, pero he sentido como un futbolero Claro. decirle a un futbolista, si hiciste un gran partido, pero no hiciste tu gol, pues hermano, no sirvió lo que hiciste. Correcto. Ayer Díaz había, yo diría, desperdiciado 2. Uno que le saca a Bellingham. Y la que le saca el arquero Lunin arriba. El la remate que le de saca a arriba. Bellingham fue la que a él se le va un poquito larga, ¿no? Que Pero es la más clara. controla. Le pegó durísimo. No, aquí controla. No, yo digo una que no controla, Pero que esa hubiera no. quedado Esa no. clarita frente Sí, al arquero sí, pero solo. el hecho de que se le haya ido la pelota ya disminuye la posibilidad pero no la de gol. controló bien. No la Ahí controló la hubiera bien. podido controlar Pero mejor. mire que hay un detalle que las plataformas tampoco tienen en cuenta y para mí es fundamental. Y yo diría que ayer Luis Díaz, dentro de la calificación del Bayern Múnich, tiene que estar en los 3 primeros. Y es que el gol de Luis Díaz a los 89 minutos evitó que el partido tuviera prórroga, sacó al Bayern Múnich de una situación complicada, porque todos sabemos lo que es en un extratiempo el Real Madrid, e incluso de la posibilidad de los penaltis. Un gol al minuto 89 para empatar el partido y darle la clasificación al Bayern Múnich Épico. frente al Real Madrid a semifinal de la Champions, eso vale más que todo. Y por ejemplo, las plataformas valoran lo mismo el gol de Díaz que el gol de Olis. Por ejemplo, y el gol César, de Olis ya era otra cosa. aquí es donde Entre yo otras digo- cosas, ahí inició Díaz la Pero jugada. mira que yo estaba viendo pues las declaraciones de los europeos, el análisis de exjugadores, lo de Henry, no sé qué. Vi también que Thomas Müller dio sus comentarios para la Todo el televisión mundo ha hablado alemana. bien de Díaz. Oiga, pero ellos, ¿por qué no se enfrascan en lo que nosotros sí nos enfrascamos? Y yo, a ver, yo soy partidario de hacer el análisis completo, no me voy a desligar de eso. Pero, por ejemplo, ellos hablan del gol, de la acción del gol y de la importancia de Díaz en el partido. Pero a ninguno le escuché decir, es que perdió 5 balones, es que no le ganó los duelos a fulanito, Porque es que no fue hizo esto determinante. y lo otro. Por eso, pero nosotros sí. ¿Cuál debería ser el camino? A mí me gusta más el No, europeo. pero, por ejemplo- y yo soy de este lado, ¿eh? No, pero y yo soy depende. de los que dice, Depende. venga, pero analicemos y Usted tal. leyó- usted leyó Bill. pero a mí me gusta más lo de allá. No, lo que pasa es que el gol de Díaz pasará a la historia. Por eso, entonces uno El que gol de no le Díaz ganó, para mí es el gol más importante de un futbolista colombiano en un club del exterior, por encima de los de Falcao en las Europa finales League, de la Europa League. que fueron muy importantes. Pero es que la Europa League Pero venga, César. es un torneo para el quinto, el sexto y el séptimo de Sí, las no, ligas. no, es de segundo nivel versus de la segundo Champions. nivel como la sudamericana. Pero yo digo una cosa, y es absolutamente irrelevante que Luis Díaz no le haya ganado un duelo a Alexander Arnold. No es Completamente. irrelevante, pero se Es vuelve irrelevante. Absolutamente, no, pero lo No es. es irrelevante, lo pero es. se vuelve irrelevante. Lo es. Porque si yo le pregunto, si no hace el gol, ¿de qué estaríamos hablando de Luis Díaz? Oiga, también es cierto que ayer me decía alguien, oiga, pero es que Alexander Arnold conoce bien a Luis Díaz, jugaron Claro. juntos, sabe los movimientos. Y eso que lo peor que tiene Alexander Arnold es la Es la capacidad de defensa. marca. Pero sabe que con el Luis tema Díaz tenía que estar ahí. Sí, y lo doblaron, pero además Díaz se movió bien, hizo las cosas correctamente y fue fundamental. Mire, usted ayer ¿Cuánto le da SofaScore a Luis Díaz?
7-7. No, 7-9. Ah, no, 7-7 le da esta plataforma que tengo aquí. Véale, le doy los datos de SofaScore. Que es, a ver. Mientras usted la encuentra, 7-9. Sí. Un gol, un pase clave nada más. Tiros al arco 3, regates completos 2 de 4, que no fueron a Alexander Arnold. Los duelos ganados, eso sí me parece que estuvo más o menos bien, 7 de 18. Y pases precisos en ataque, 88%. O sea, fue un partido, por eso digo, no fue un partido malo, no fue un partido bajo, fue un partido hasta el gol, un partido discreto, normal, digamos, bien. Tampoco voy a decir que no. Pero hay que, con jugadores como Díaz, César, hay que quedarse calladitos antes de decir, es que no aparece, es que no aparece. No, pues por eso los técnicos lo dejan los 90 minutos. Porque te dejan ridículo, en cualquier momento el tipo hace esto. Pero uno sí puede decir que no aparece hasta el minuto 80 si no ha aparecido. O vas a decir, no, es que ya va a aparecer, es que ya va a aparecer. Sí. Usted no puede adivinar. Pero César, usted comentando un partido no puede adivinar. No, pero sí. Esos narradores que dicen, no es que ya viene el gol, no es que ya viene el gol, no es que ya viene el gol. Y muchas veces aparece. Claro, pero otras veces no. Pero cuando no, que se hagan cargo de ellos. Pero uno tiene que analizar lo que pasa, no mire, lo que podría pasar. Yo estaba en la redacción de AS. Porque eso es absolutamente hipotético y especulativo. Y llegó un compañero que no quiero tirar al agua, que no fue usted. Y me dice, ese Lucho Díaz se iba en los partidos importantes cuando yo le dije, dele 10 minutos. Fue al minuto 70, me descaché por 5 minutos. No, yo ayer cobré, no solo me pifié en una. Cobré porque el Bayern Múnich le ganaba al Real Madrid, porque Luis Díaz marcaba gol. Me pifié en la asistencia, porque también creía que hacía asistencia de gol, porque es que si hay algo que tiene Luis Díaz y le encanta a los técnicos y a Company en este caso, es su solidaridad, la capacidad de sacrificio. Olise, por ejemplo, es mejor en asistencias, pero en goles lo supera Díaz. Sí, claro, pero Olise es una cosa absolutamente extraordinaria. Mire, la plataforma Flash Score le da 7-7. Muy cerquita. B-Soccer le da 7-9. Superan a Díaz en esta plataforma, que creo que es la misma matriz de SofaScore. El mejor Olis, 8-8. Kimmich, 8-8. Pavlovic, 8-8. Upamecano, 8. Es decir, hay 5 jugadores que superan en la calificación a Luis Díaz. No, y son buenos. Todos jugaron muy bien. Upamecano hizo un gran partido. Lo que me parece absurdo es que la misma plataforma le dé a Bellingham 7-4 y a Arda Güler 7-4 cuando hizo 2 goles. No jodas. Eso no tiene ninguna razón. César, voy a hacer un comentario. No tiene ahora sí te lo voy a razón. admitir. Un comentario, pues, como un poquito de no sé si irracional, pero los tipos no me interesan hoy, están eliminados. Chao. ¿No? Si les dieron de dos, acuerdo, pero me importa muy pero es un poco, y aquí la semana entrante o de pronto mañana por Arda Güler explicamos cómo es el tema estadístico y cómo es la estadística ELO de FIFA, que yo no la conocía, la descubrí recientemente, se la compartí a Steven y me parece que es absolutamente interesante. Por ejemplo, ¿cómo están llorando en Madrid? No, la lloradera es impresionante. Es impresionante. Ahora, pero además, Steven, ¿tenían razón? ¿Tienen razón del llanto? Yo, por ejemplo, pensé que la jugada de Camavinga no era para expulsión, pero decir que por Camavinga, que entre otras cosas, lo habían expulsado en otra semifinal de la misma manera, por pérdida deliberada de tiempo, decir que por eso eliminaron al Madrid, me parece un argumento muy corto. Pobre, sí. Ahora, lo que me parece increíble es que el Real Madrid esté llorando los árbitros y Laporta, presidente del Barcelona, haya protestado ante la UEFA la actuación de los árbitros en el partido frente a Atlético de Madrid. Que lloren Madrid y Barcelona cuando toda la vida los han favorecido. Sí, y los jugadores ¿Usted vio lo que dijo Oliver Kahn? Dijo, ya no más. No, y no solo Oliver Kahn. Ya, esto es una vergüenza. Los jugadores del Bayern también. También, lo de Olis, por ejemplo. Harry Kane que no habla nunca. Dijo, ¿están protestando? Sí. Y es que en otras oportunidades no se han visto favorecidos. Pero lo de Oliver Kahn fue a la yugular. Luchito, no sé si vio la declaración de Luchito cuando le preguntan por esa roja. Y dice, es lo que hacen todos los árbitros cuando uno se les lleva el balón. Sacar una amarilla. Lo que pasa es que creo que el árbitro no sabía o no estaba, digamos, consciente que ya le había sacado una amarilla previamente al jugador y se acordó. Y cuando se acordó, y los del Bayern también le dijeron, ya tiene amarilla el muchacho, ¿no? Sí. A tu casa, pues nada, el único árbitro del mundo es un colombiano que se devuelve en una amarilla que daba roja,
que fue el señor del partido de Cali Junior. Ese fue el único. Que ¿fue quién, César? Se me escapa en este momento. Pero no, ¿cómo vamos a ver semejante No ha vuelto a cosa? pitar, ¿no? No, pues como y no sé si volver a pitar. Mire, Alejandro Guerrero dice, Repeto se debe ir ya. Ya vamos a hablar de Santa Fe. Juan Rincón, le pueden preguntar al señor Bustos por qué se casó con un esquema 5-3-2. Ya vamos a explicar eso y vamos a hablar de Millonarios. Pero están criticando a Bustos y aún ganando. Javier Aparicio Arismendi dice, hoy no veo a Lucho mejor que Olís. No es mejor que Dembélé, tampoco que Carabastelia y Mbappé. Y está detrás de Harry Kane. Es decir, para mí es el jugador número 6 en el escalafón. Beto Vivas, Luis Díaz es nuestro emblema hoy en día, pero yo lo estoy viendo como cansado. José Ortiz fue el árbitro. Hora, José Ortiz fue el árbitro. No será hora de que lo comiencen a regular para el Mundial. Ese es un camión, ese es un toro, Luis Díaz. Por eso no lo sacan. Lo deja a los 90 minutos el técnico y lo ha dicho en repetidas oportunidades. Y Nazareno Quiñones dice que yo odio a Luis Díaz. Por favor, Nazareno, no digas estupideces. ¿Cómo va a odiar uno al mejor jugador colombiano que tenemos hoy? Nuestra gran estrella para el campeonato del mundo. Decir eso es de una ignorancia y de una incapacidad total para analizar. Lo que pasa es que uno no puede decir que todo lo de Luis Díaz es bueno, ni puede decir que Luis Díaz es el mejor jugador de la historia, aunque ya lo vamos a analizar. O sea, son opiniones, pero no diga que lo odio. Sí, son diga opiniones. Que no está de acuerdo conmigo y se lo respeto. Porque para mí, si a mí me ponen a escoger hoy, como fútbol, entre Vinicius y Díaz, yo dije que Vinicius, porque Vinicius tiene 25 años, porque pero Díaz Vinicius tiene 29. Ayer, César, en la olla, escondidísimo, no existió, no se le vio, no apareció, no levantó la mano. Si no es por Mbappé, pues y por Güler, eso por Vinicius se hubieran eliminado, pero por Correcto. 3 o 4 goles. Ahora, yo hablo de fútbol, pero si a la olla metemos todo lo que es Luis Díaz para el equipo, por comportamiento, por actitud, por solidaridad, por capacidad de recuperación, y metemos los mismos ítems en la olla de Vinicius, pues claro que me quedo con Luis Díaz. Ahora, el tema es que si los vamos a comparar por lo que han logrado, pues gana Vinicius. Simplemente gana Vinicius. Con el club, con selección, gana César, Luis Díaz. Una acotación. Es mucho más fácil llegar a ganar lo que ha ganado Vinicius, porque es que el tiempo en el fútbol apremia, te retiras rápido, cuando eres brasilero. Sí, y cuando claro. te compró el Madrid a los 19 años. A Luchito le tocó primero hacer la escala en Portugal y luego pasar a un gran club como el Liverpool. No, y colombiano es colombiano. Al colombiano no le dan el mismo valor teniéndolo que a un jugador como Vinicius, porque Luis Díaz está en la élite mundial, sin duda. ¿Me deja sacar cepillo? Pero espere. ¿Para brillar el zapato de charol? Pero Uy, a mí me ponía zapatos de charol cuando iba a misa chiquitico. ¿Sabe cuántas personas están 3.500 personas conectadas hasta ahora? Bueno, y vamos a seguir hablando de Luis Solo Díaz en YouTube. Y de Millonarios. Gracias a todos por escucharnos y por entender cuando discutimos de fútbol. No por amenazar o por decir que alguien odia a un compatriota. Eso jamás. Ya seguimos. La historia tiene que ver con lo que está regalando Michelob Ultra, que es un acceso a la final del Campeonato del Mundo con acceso superior. ¿Usted sabe cuánto está valiendo una boleta para el Mundial hoy? ¿Para la final? ¿En Nueva York? ¿En New Jersey? ¿Para la final? Sí. $10,000. Mire, me la manda don Gustavo López. FIFA Pavilion. Es una boleta que no es la de Hospitality Top. Ya. Es una boleta que tiene servicio de bebidas, gastronomía. O sea, es normal, pero para la final. Es normal, es FIFA Pavilion para la final, pero no es la de Hospitality Top. Ok. Vale $16,475. O sea, me quedé corto. 16,000. La Top para la final del Mundial de Qatar costaba $35,000. Saludo a Juan Carlos Abello. Saludo. Me encontré a Julio César Herrera viniendo para acá, para Caracol. A mí me ha escrito toda la mañana, me ha escrito 20. Está furioso con el árbitro de Millonarios. Pero con razón. Ese porque árbitro dejó quemar tiempo, no. Dice que es un desvergonzado. Una vergüenza. Y que ni siquiera los jugadores reclamando le pudieron hacerlo caer en cuenta de su error. Una vergüenza. Mire, Daniel Muñoz titular, Jefferson Lerma suplente, ante Fiorentina con el Crystal Palace en la vuelta de la Conference League. La ida la ganaron 3-0. Luis Fernando Mora desde Choachí, Cundinamarca, Hernando Rodríguez desde Sevilla, España,
Vicente Villacastro desde Cartagena, Edgar Sánchez desde Fort Pais en la Florida y Jorge Peralta desde Bogotá. Y quiero enviarle una voz de condolencia y contar esta historia con un sentimiento de dolor profundo, porque ha muerto un amigo, un oyente fiel, oyente de todos los días del Pulso del Fútbol. Se trata del doctor Carlo Vallejo, ex esposo de Erika Fontalvo, padre de Alejo, hija de Erika. Un amigo nuestro, Steven. Uy, de toda la vida. De Oyente toda la de vida. Caracol de Un toda la hombre vida. joven, tenía 51 años y les voy a contar. Un grandioso neurólogo, ¿ah? Grandioso neurólogo, de lo mejor que había en este país. Pero les quiero contar cómo fallece para que tengamos cuidado no solo cuando montemos en bicicleta, sino cuando vamos conduciendo y haya ciclistas en la carretera. Carlo Vallejo hace 4 años sufrió un accidente en bicicleta y se le afectó la cabeza. Lamentablemente, el tema nunca se pudo recuperar, a pesar de los intentos médicos, de los esfuerzos. Ojo siendo juicioso, ¿no? Llevando No, casco. un hombre con casco, con todas las de la ley, pero el golpe le afectó la parte cerebral, la parte neuronal. Empezó a sufrir un deterioro del cerebro. Nunca se pudo recuperar del todo. Empezó a tener convulsiones muy graves, muy graves. La última fue hace un par de días. Lo tuvieron que sedar y no amaneció. Para que tengan cuidado, los que montan en bicicleta y los que no montamos pero conducimos, y hay ciclistas en la vía. No solamente la bicicleta, vi un La informe patineta, ayer por ejemplo, en las motos. caracol.com.co que hablaba de un aumento del 500% de accidentes en patinetas. Tremendo. Que las patinetas son, a mí me encantan, son un transporte limpio, ¿cierto? Ayuda al medio ambiente, le ayuda también a ahorrar a usted unos pesitos, pero son de cuidado, no vaya por ahí tratando de llevarse el mundo por delante. Porque... Yo iba a comprar una por sugerencia suya. Pero cómprensela, hay unas Porque que lo vi van a muy 20, contento, hay unas pero- que van a 20 y no pasa nada No, si pero usted ya hay es unas que juicioso. tienen 70 pero kilómetros de usted no se va a velocidad. comprar la de 70, Lo que pasa es que César. uno a veces se emociona. No se emocione. Mire, yo no la compré cuando iba en el auto y adelante iba una patineta con un señor. Y resulta que fue a pasar un resaltador de esos reductores de velocidad chiquiticos. Y no pudo. Se cayó y se fracturó el brazo. Pues yo estuve a punto de fracturarme una rodilla Se hace fracturó un el año. brazo. Pero bueno. Antes de los partidos de Libertadores y de Suramericana, Nelson Rodelo, hoy más que nunca... Hoy más que nunca. No, esa no es. Uy, perdí el... Déjeme ver. Había un Bueno, señor que me estaba dando palo por acá. Decía que yo le agregaba el almuerzo todos los días. ¿Pero por qué? Sí, dígame. Bueno. Está bien que me lo aquí agregue a mí, pero no a él. Don Alberto Piedradita, dígame dónde vive usted, yo le mando el almuercito porque debe ser que no se lo están cocinando muy bien, que se le agría. Sí. ¿Cierto? No, que me diga dónde. Nos saluda don Álvaro O invitémoslo Miranda. al corrientazo y ahí verá que no se le agría Don el Álvaro corrientazo. Miranda, general de la República. Vamos a tener corrientazo el sábado. Una sola pregunta. Usted ayer decía que Luis Díaz estaba a un partido de ser el jugador más importante 3. de la historia. Bueno, 3. El de... Semifinales, los dos de semifinales y y el de la el final único sí de la clasifica final. a la final. 3. Si Luis Díaz queda campeón de la Champions, ¿supera a James Rodríguez como el más importante de la historia? Sí. Sí lo supera. Porque se lo acabo de mencionar. Para mí un goleador de un mundial es muy importante, pero no es lo más importante. Porque Miroslav Klose no es el jugador más importante de Alemania y ha sido goleador y goleador de los mundiales. No. Para mí es más importante Lucho siendo protagonista y figura en una Premier League, Lucho siendo protagonista y figura en una Bundesliga, que ya la ganamos, pero la Premier no, y siendo protagonista y figura en una Champions, que ese ingrediente, protagonista y figura y titular, no lo hemos tenido. ¿Le parece si lo dejamos como análisis, discusión, debate y polémica para un poco más adelante? De eso se trata. Porque yo creo que es un tema interesante y le damos participación a los oyentes. No lo veo muy convencido usted, ¿o sí? No estoy muy convencido, Bueno. pero quiero analizarlo, quiero mirar su argumentación y quiero mirar la argumentación del otro lado, de los que piensan que James Rodríguez seguiría siendo el jugador más importante por ser un goleador del campeonato del mundo. El partido Arsenal 0, Sporting 0 fue malo. Es el SG, la expectativa de gol más bajita del Arsenal en toda la temporada. Hubiera jugado 0.93, es la más bajita, siempre está casi por encima de 1. Pero el Arsenal... César, hubiéramos tenido ayer la oportunidad de tener de pronto la versión de Luis Suárez del partido anterior, porque ayer no las tuvo, la verdad, no le llegaron, hubiera sido distinto. Porque la verdad,
Raya fue el responsable de que esto no hubiera sido un fracaso mayor. Sí, de acuerdo. Jorge desde Cartagena nos dice que el gol de Luis Díaz es el más importante de Colombia en toda su historia. Clasifica... Pero Luis Díaz dice que está entre los tres. Sí, pero después dijo, tal vez fue el más importante. No, es el más importante. Es que no creo que Luis Díaz haya hecho otro que supere este. Es que este fue de la emoción. Mire, tenemos la narración de los alemanes. Prepáreme la que yo se la mandé a Jason. La narración del gol de Luis Díaz de los alemanes. Pero hablemos del partido de Millonarios, del partido de Santa Fe y del partido del América. Tenemos para Millos, ¿no? Sí, lo de Millonarios, importantísimo que haya ganado. Porque por lo menos quitó ese maleficio de que no ganábamos ni en Libertadores ni en Suramericana en fase de grupos. Aunque ya había ganado América. Fue el primero el América porque fue más temprano. Eso se acabó casi al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, no, es que me tocó verlo en 2 pantallas. No, pero el de Millonarios fue a las 9 y el del América también. Sí, también. Sí, se acabaron. Me tocó verlo en bueno, el mismo pero tiempo. por los dos muy importante que hayan ganado, porque por lo menos fue una jornada donde nos resarcimos. Millonarios, creo que no jugó bien. A pesar de que dominó todo el partido y en el segundo tiempo tuvo varias oportunidades claras para resolver, 4 en total. En el primer tiempo, solo una oportunidad. La de McAllister que le pegó suave en una pared espectacular, con Valencia que jugó buen partido, Contreras que lamentablemente se fue con una conmoción, pero está bien, él quería entrar, simplemente son protocolos médicos, está bien. Entró Falcao, que entró muy activo, entró para el segundo tiempo y entró siendo protagonista, teniendo oportunidades, tuvo una opción de gol de cabeza increíble que se la sacaron y jugó un buen partido Falcao. En el segundo tiempo, Millonarios reacciona. Lo que a mí me preocupó es que el técnico ha esperado 73 minutos para sacar un jugador de atrás y empezar a meterlos de adelante. Él lo dice en la conferencia de prensa, claro que terminé con 5 delanteros, pero obvio, tenía que hacerlo ante un rival muy pobre como el Boston River. Pero lo más importante es que Millonarios terminó siendo superior, jugando bien, teniendo oportunidades, haciendo cosas interesantes a pesar... Pero venga, acabas de decir jugando bien y siendo superior y dijiste que Millonarios no había tenido un buen partido, no te entendí. Jugando bien discúlpeme, no jugó bien, pero fue superior. Sin jugar bien, fue superior. ¿Por qué no jugó bien? Porque fue un equipo nervioso, impreciso, ansioso, no se encontraban fácilmente los delanteros, la elaboración era complicada, pero de resto fue superior. Es que yo nunca vi que Millonarios sufriera. En cambio, la posibilidad de gol estuvo ahí siempre. Fue más cuando aparecieron más delanteros, pero como venga, era lógico. César, yo sí creo que Millonarios jugó bien. ¿Sí? Porque es que, a ver, hasta el minuto 20 Millonarios tuvo 4 opciones clarísimas de gol. ¿Hasta el minuto 20 de qué? 20-25. ¿De qué? Del primer tiempo. Mencióname las 4 oportunidades de gol. ¿Cuáles? El resumen tuvo una jugada. La de Contreras. ¿Cuál fue la de Contreras? Contreras tiene una opción de gol. No la tengo. Uy, no, Steven. Ahí la sí, de McAllister. Esa sí, la única del minuto 16. Y un remate de Mateo García, yo le ayudo. La de Mateo García. Pero no es oportunidad de gol, es un remate de 20 metros que tapa el arquero. No es oportunidad de gol. Y vea, me gustó... No, 4 no. Sí, Steven, bueno, 3. Me descaché por una 3. No, me descaché por 3. La oportunidad de gol fueron en el segundo tiempo. Yo se la muestro, la de Contreras. Me la muestra y si me la muestra y su oportunidad, yo le pago hamburguesa. Me parece. Del minuto 20 al minuto 45, Millonarios, como no encaja esas 3 opciones que tiene, me parece que cae en un bache. Sin embargo, no sufre para nada el partido. Este equipo nunca le llegó la que cachetea. Es que el equipo y tenía un solo delantero. 89. El equipo no era por nada, eso. La verdad. Con todo respeto por el Boston River, era muy Valencia pobre. Juega bien. El trío de centrales improvisados juega bien. Sarabia, es que no se intentó por Sarabia. Usted ve, por ejemplo, coge un mapa de calor, César. Todo por izquierda. ¿Qué es lo que yo le puedo criticar a Millonarios? Que es todo por izquierda por el costado de Valencia. Pero es el que va con más fluidez, con más calidad. Pero ¿por qué no lo intenta también por el lado de Sarabia? No, porque pero se vuelve predecible. Un par de veces en el segundo tiempo. Porque se vuelve predecible. Sin embargo, me gustó otra cosa que le voy a poner a Millonarios. Que de los 5 cambios que hace 5, ¿cierto? Hace 6. Hace 6. De los 6, la mitad le funcionan. 3. Tanto que 2 de esos 3 que yo pondero, es que los cambios resolvieron el partido. Por eso. Mérito para Bustos. Angulo, me parece que entra bien. Beckham también entra bien. Beckham entra con una oportunidad Viveros increíble que se come. Bien. Y Falcao entra bien. O sea, entran bien estos señores. Entonces, la mano del técnico
Al menos ahí se notó. Sí, que fueron cambios más posicionales, que vaya y desdibújeme todo y haga otra cosa. No, porque él es más conservador en eso. No, pero además hay otra cosa, funcionó. Hay que y tener ese en cuenta partido, un detalle. siendo sincero, el partido tuvo que haber quedado por más de un gol de diferencia a favor de Millonarios. Dijo Bustos que 3-0 por lo menos. Y puede ser ser 3-0, pero al menos un 2-0 sí. Sí, y además le Y quitaron un penalti. el arquero de No, qué de vergüenza, Boston River. González. Eso quemaba tiempo y lo Pero fue amonestaron. figura. No, fue figura, Sacó fue el unas mejor bravas. jugador del partido, creo yo. Y me parece que hubo un penalti, una mano de Lautaro Vázquez al minuto 48 que el árbitro no pitó. El hombre se enredó y la mano sacó ese balón. Si no lo saca con la mano, hubiera sido una oportunidad para Leo Castro. Y hay un factor que hay que tener en cuenta. Millonarios, dentro del esquema, que me parece rígido, del 5-2-1-2, tenía dos ausencias importantísimas. La de Arias y la de Ginás. La suplió con Moreno Paz y con Vanguero. Vanguero tuvo problemas con la pelota. Moreno Paz a veces fue un poquitico atropellado, pero en general rindieron. No tuvieron que hacer un gran trabajo para detener al contrario. Y ese es un mérito que le cabe a Millonarios, porque cuando hay ausencias no es fácil resolver los problemas. Una pausa y ya seguimos. Bueno, Ego, la convocatoria, ¿no? Usted sabe siempre... que tengo 25 de la convocatoria de Colombia para el Mundial. O sea, usted los tiene todos. Pero ese es un tema me para acordó más usted sabe a adelante. quién, a un gran amigo al que recuerdo todos los días, a don Eugenio Baena Calvo. Hombre, al gran Eugenio. Y a la Porque Checho, un abrazo grande. Eugenio siempre decía, ya tengo listos los que van a jugar el primer partido del Mundial. Pero no acertaba ni uno. No, Acertaba sí. el arquero y el 9. Mire, un saludo a Ay. Elber Cohen desde Tolú. Siempre escucha el pulso del fútbol. Y el tema de la convocatoria, César, acuérdese que el Gelego, tenemos un nuevo Gelego espectacular que se llama Vitamin Care, que nos invita a participar en esta convocatoria que nos lleva a México en junio. Comprando productos Ego por un valor mínimo de 20,000 pesos, muy poquito. Muy poquito. Y con 20,000 usted compra 2 tarritos de cera Ego, yo soy feliz con eso. Sí, yo también. Le toma una Quedo foto natural. a su factura y la sube al formulario de inscripción que va a encontrar en la imagen del concurso, en la página, en caracol.com.co. ¿Por qué? Porque Ego te lleva a la Copa Mundial de la FIFA 2026, aplican términos y condiciones. Muy fácil. Muy fácil y muy bueno. Bueno, la Federación de Colombia confirmó el partido frente a Jordania el día 7 de junio. Es el último partido antes del juego debut del Mundial con Uzbekistán. Partido contra Jordania, 7 de junio a las 7:30 de la noche en San Diego, California. América le ganó 2-1 a Alianza Atlético. Bien, bien. Hay que, hombre, ganar, don Steven, en esta ausencia En esta y en pobreza esta de sequía. resultados. Ganar, hay que aplaudirlo. Y aunque yo no vi el partido, vi el resumen, me pareció que hizo cosas interesantes. Pues a ver, lo más interesante volvió a ser lo de Tomás Ángel. Fue elegido el jugador del partido. Además, muy asociativo. Tiene esa capacidad Tomás Ángel que es fundamental. Y con Valencia empieza a tener una complementación que se nota. Totalmente, porque Valencia entiende los movimientos de Tomás. Tomás entiende los movimientos de Valencia. Yo, la verdad, estoy sorprendido por el nivel de Tomás Ángel, porque lo está haciendo muy bien, porque como extremo yo no lo tenía como un jugador, sabía que podía jugar por fuera, lo hizo en Nacional un par de partidos, pero lo hizo por izquierda, aquí lo está haciendo por derecha y lo está haciendo extraordinariamente. Las 2 asistencias, una para el gol de Valencia cerrando el primer tiempo porque empieza perdiendo el América. Los primeros 20 minutos o media hora de América fueron malísimos, César Augusto. Sí, Malísimos. sí, muy malos, muy malos. Perdían el balón saliendo, no sabían si por el centro, por derecha, por izquierda, no tenían ni idea por dónde. Perdían los balones con una facilidad increíble. Y este equipo peruano livianito, malo. Sí, muy malo, como Boston River. Malo. Con muy poquito le hizo ese gol. Ahora es un golazo que le hacen al América. Pero luego en el minuto 44 Sí, hace el es gol un remate Valencia. poderoso. Tanto el pase cruzado en diagonal como la definición también cruzada de Valencia hacen de América el 1-1. Y en el segundo tiempo despertó Guzmán. No sé, de pronto se lavó la cara con agua fría. Lo que Y pasa se es dio que 2 palmaditas en la cara y Guzmán empezó a aparecer y empezó América a gestar más fútbol, a llegar más. Ese partido pudo haber quedado, digamos, por más goles de diferencia, pero solamente tuvo el penal,
lo cobra Jason Guzmán. Que fue penalti, yo no sé por qué fue algunos penalti, dicen que no. Los peruanos. Están No, diciendo pero que fue aquí penalti. colombianos, leí por ahí en Daniel redes. Prieto, el arquero, toca abajo a Jason Guzmán. Guzmán cobra el penal, lo cobra muy ajustadito y gol. Se tiró bien el arquero. Y luego entró Dylan Borrero, tuvo una asistencia de Adrián Ramos, se la comió increíble. Y ese Machís, César, un partido bueno, 4 malos. Un partido bueno, 5 malos. Machís, mi hijo, lo trajeron como figura Sí. y no hace sino decepcionar. Pero Jason Guzmán marca diferencia. Sin Mucho. duda que ese es un gran jugador. Mire, SG, expectativa de gol del América, 1.80. Sí. Expectativa de gol de Santa Fe contra Corinthians, 0.30. O sea, nada. Expectativa de gol de Millonarios contra Boston River, 0.98. 0.98. No fue muy alta porque de pronto el ESGOD no fue tampoco tan afortunado. Lo de América, bueno, ¿cuál fue la figura de América? Gerson Guzmán. No, la figura de América, Tomás Ángel. Ángel. Luego creo que Jason Guzmán hizo un buen partido. Incluso yo sé que sí, que tiene que ver en el gol de los peruanos, porque él recibe, pero lo que pasa es que lo mataron con el pase. Fue Jason Guzmán el que le hizo un pase atrás cuando estaba marcado, entonces le quitaron el balón y luego hacen el gol. Pero sí, yo creo que Tomás Ángel, Jason Guzmán y Marlon Torres, un jugador que sale mucho y que es muy importante en la defensa. Bueno, mire, hoy a las 7:30, Flamengo frente a Independiente Medellín. Ay, sobre Corinthians y Santa Fe. No, ya vamos a hablar de Santa Fe. Medellín ante Flamengo está en la boca del lobo, pero ¿sabe que le tengo una fe al Medellín hoy? Y es el partido más difícil de toda la Copa Suramericana, de toda la Copa Libertadores, para un equipo colombiano. Jugar contra Flamengo en el Maracaná. ¿Le tiene fe? Sí, le tengo fe. ¿Le tiene fe Le para tengo qué? fe para que aguante, para que pueda ¿Para hacer un sacar el partido empate? correcto defensivamente y no pierda. Para eso le tengo fe. Didier Moreno lesionado. En la convocatoria están Salvador Ichazo, que vuelve, aunque no va a ser titular, será Eder Chaus y Leiser Chaverra. Y antes de hablar de Santa Fe, escuche cómo narró la televisión alemana el gol de Lucho Díaz. Lucho Díaz, 16 goles en Bundesliga, en 25 partidos, 13 asistencias. En toda competición, 24 goles en 42 partidos, 15 asistencias. Un extremo que tenga más de medio gol por partido en toda competencia fenómeno. es una locura. Aquí está la narración alemana. Lucho Diaz, der links im Strafraum. Nochmal auf Musiala, der mit der Hacke auf Diaz. Diaz schießt! Tor! 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 Ja! Lucho! 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 89. Tremendo. 3-3! Dreht das Ding! Und jetzt endgültig Ende aus! Mickey Mouse! Lucho Díaz, der No, links im no, Strafraum. Casi se le sale un pulmón al desgañetan, hombre. como diría mi abuelita. Mi abuelita decía, utilizaba una palabra que no existe, desgañete. No se desgañete cuando uno medio se ponía bravo y empezaba No, va a quedar malito de vociferar. la voz. Le va a tocar, a propósito, por ahí estaban los de Mieltertos. Muchas gracias por los regalitos. Hombre, sí, muchos regalos buenos, chévere. Propolio y de todo ahí. Muchas gracias por Mieltertos. Mire. Oiga, pero se quedaron sin voz los Se tipos de quedaron sin Alemania. voz, pero es una maravilla la narración y la emoción. Como fue una maravilla lo del chiringuito. Sí. Lo de Soria. Lo de Soria que llega con Todos los flotador, implementos de con las todos los vacaciones. implementos de vacaciones. Vacaciones. Venga, no le pregunte, usted me deja el último minuto, le pregunto una cosa a Va a usted. hablar de Santa Fe. Sí, bien, pueda pregunte. Qué pena No, lo de Santa Fe, ¿qué? Santa No, Fe pues- compitió en el primer tiempo, me parece que compitió. Pues sí, un poquito, compitió sí. porque el equipo rival es un equipo brasileño, así vaya mal en la tabla y así no tenga... Pero ha levantado con Diniz. Ha levantado con Diniz, correcto, y además tiene figuras, pero en el segundo tiempo sí lo sometieron No, completamente. nada que hacer. Y nada que hacer. No, solamente esto. Arbeloa por ti seguiría en el Madrid siendo el Sí. técnico del... Sí. Sí, seguiría. Me paro y me voy. Y le César. explico por qué. Pero se acabó el programa. Manejó el vestuario. Le dio oportunidad a la cantera. Lo de Pitars es muy importante. Fue el apagafuegos de una situación interna que estaba absolutamente caotizada. Me voy. Pero mañana le sigo contando Me voy, por sí, qué me voy. dejaría a Me Arbeloa, voy. aunque sé que le están buscando Hasta entrenador. luego. Lo que pasa es que usted es el presidente Me voy. de la Asociación Sacatécnicos. Chao, gracias. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.